Isaías el capítulo 9, el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aleluya. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nosotros, si vamos al Nuevo Testamento, este Señor maravilloso, este precioso Jesús, si nosotros vamos a Lucas el capítulo 2, Lucas capítulo 2, aleluya, dice lo siguiente: Lucas 2, verso 8 y siguientes dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el ungido. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Realmente mencionaba el domingo pasado, creo, que en las tarjetas de Navidad dicen gloria a Dios y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico nos dice que es la paz y la buena voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Su nombre sería llamado Admirable. Y Cristo Jesús, cuando entró a esta tierra, fue admirable en su nacimiento. Amén. ¿Conocen a alguien que haya nacido de otra virgen? No, ¿no es cierto? Ha habido muchas vírgenes que han dicho que han concebido seguramente sobrenaturalmente, pero no, siempre ha habido la intervención de alguno por ahí. ¿Estamos o no? Pero en este caso la Biblia dice en Isaías el capítulo 7, si no me equivoco, el verso 14, aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios se encarnó, se hizo uno con la humanidad en el nacimiento. La Biblia dice en Juan el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice en el verso 14, y este verbo se hizo carne, ¿no? En el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice que los sacrificios y las ofrendas que se hacían en el antiguo pacto no satisfacían a Dios. Y aquí que yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, dice Hebreos. Me preparaste cuerpo. Él se encarnó, Él entró por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Pero no es que recién nació, ojo, no, Dios siempre existió. ¿Estamos o no? ¿No? Algunos dicen que María es la madre de Dios. No, María fue la madre de Jesús, de Dios hecho hombre. Porque si María hubiese sido la madre de Dios, entonces ella hubiese sido, por lógica, una superdiosa, ¿no es cierto? Y no lo fue. Es más, ella misma dice que necesita su Salvador. Cuando habla de lo que se conoce como el Magnificat, y alaba a Dios, alma mía alaba al Señor, ¿no? Y bueno, habla acerca de eso. Ella fue la madre de Jesús, de Él, de este Dios, de Emmanuel, de Dios hecho hombre. Él se encarnó por la obra del Espíritu Santo, entró en ese vientre y ahí surgió como un bebé. No hay otra forma de entrar a este mundo. ¿Estamos o no? Todos ustedes han entrado por nacimiento. Todos ustedes han entrado a este mundo a través de una mamá. ¿Sí o no? ¿Alguno que haya entrado de otra forma al final del servicio para
para saber de qué forma llegó, si en algún platillo, en, no sé, un asteroide, no sé. Pero todos hemos nacido de una mujer. Y Él, para entrar en este mundo y tener derecho a actuar como nuestro sustituto, tenía que identificarse en todo con nosotros. Y se encarnó. Y la Biblia dice, este verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no solamente eso, dice Juan, sino en el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solamente vino a este mundo, Él vino a traernos la gracia y la verdad. Era admirable, y sería su nombre llamado admirable porque fue admirable en todo lo que Él hizo. En su nacimiento, en las cosas que Él realizó, en su ministerio, en su sacrificio por nosotros, en su muerte. Fue admirable, y fue admirable en su resurrección. Él está vivo hoy, como cantamos en esa canción. Amén. El miércoles pasado estuvimos en nuestro servicio que tenemos los miércoles, y Luis Nevado, que está ahí al fondo, me acaba de contar a la hora que entramos que oramos por él. Bueno, mandamos en el nombre de Jesús que reciba, ¿no? Una palabra en realidad, que reciba. Y yo no sabía qué necesitaba ni nada, ¿no? Pero él había estado batallando con cálculos renales, ¿no? Y ya le habían hecho chequeos y todo, y tenía piedras. Y bueno, estaba con dolor. Y él creyó y recibió. Y a pesar de que todavía seguía el dolor, y eso es lo que mucha gente a veces no entiende, no tienes que moverte por lo que sientas. Amén. Si tú estás creyendo, así sientas algo negativo, tú mantente firme. Bueno, él se fue a chequear, hicieron una tomografía y todos los cálculos habían desaparecido. Y el dolor se le fue. ¿Por qué? Porque Él es admirable. Él fue admirable en su resurrección. Nosotros no tenemos una religión de un Dios muerto. Nosotros tenemos una relación con un Dios vivo. Aleluya. Y Él, cuando habla acá, dice que la gracia y la verdad vinieron, el unigénito Hijo del Padre, pero Él ya no es el unigénito. Él es el primogénito entre muchos hermanos, aleluya, porque Él pagó el precio por nosotros. Y en Lucas habla ahí, cuando el relato que he leído, que no tengamos temor, ¿no? No temáis. Es el mensaje de Dios, porque lo primero que ocurrió con el hombre cuando pecó y se apartó de Dios y se separó de Él, tratando de hacer las cosas independientemente de Dios, lo primero que tuvo fue miedo. Cuando antes caminaba en el huerto y tenía comunión con Dios a lo fresco del día, esta vez cuando Dios lo llamó, él se ocultó. Él le dijo, ¿por qué estabas oculto? Porque tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque estabas desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, Dios siempre quiere que nosotros tengamos una comunión con Él sin temor. Y en Lucas el capítulo 1, el verso 67 al 75 habla de la obra y lo que iba a ocurrir con el Señor Jesús. Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Dice que le sirvamos sin temor. Digan, sin temor. Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos. La palabra redimir significa volver a comprar, volver a adquirir. El hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y todos nosotros vivíamos con temor a la muerte y estábamos sujetos a servidumbre. No tengo mucho tiempo hoy día por el culto, pero en Hebreos el capítulo 2, el verso 14 dice que Él participó de todo lo que nosotros participamos, se hizo carne y padeció y sufrió y llevó nuestros pecados para que al morir en nuestro lugar Él pudiese destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, ese es al diablo, y que tenía esclavos a todos por temor. Ahora nosotros ya no tenemos por qué tener temor. Él es el príncipe de paz, como hemos cantado, porque la Biblia dice que una vez que hemos creído en Él, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hola, ¿están ahí o no?
Tú no tienes por qué vivir con carga, con problemas, con temor, con angustia, con inseguridad, con culpabilidad, porque Cristo Jesús vino a este mundo para ocuparse de todo esto. Tú y yo necesitábamos vida, Él nos vino a traer vida. Él no vino a traer códigos de reglas, de ética, de ética y moral y una serie de cosas, establecer una religión. No, Él vino a traernos lo que tú y yo necesitábamos. Necesitábamos vida porque estábamos separados de Dios. Él nos vino a traer vida. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para traernos vida. Él vino para traernos, aleluya, la verdad, libertad. Él trajo todo esto y que vivamos sin temor en nuestra relación con Dios. Él es admirable, aleluya, y no hay nada que sea imposible para ti. Y cualquier cosa que tú puedas estar enfrentando en estos días, Dios es capaz de obrar, y no solamente Él es capaz, Él quiere hacerlo en tu vida. ¿Puedo oír un fuerte amén? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo, pero en estas fiestas recuerda que Jesús es la razón de la estación. Es la razón, no es el pavo o lo que comas, lechón, cuy, no sé qué, cómo comerás. Amén. O pollo, no sé. Eso es irrelevante. No es el panetón, no es el chocolate, es Jesús. Aleluya. Amén. Y Él ya no es niño, Él entró en este mundo como niño. Él es ahora nuestro Dios todopoderoso y Rey, sentado a la diestra del Padre. Él es el Cordero que fue inmolado, el que estuvo vivo, murió, mas ahora resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Es aquel que ha vuelto en la persona del Espíritu Santo a vivir dentro de nuestros corazones. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Él vive en nosotros. Deja que Él viva su vida en ti. Deja que Él te transforme completamente a su propia imagen. Él quiere hacerlo. Y va a ser un cambio sin esfuerzo en la medida que tú vayas conociendo más y más de su palabra y de lo que Él ha hecho. Él ya está en ti. El Cristo vive en ti. Y son buenas de gran gozo, no solamente de gozo, de gran gozo. Y no quiere que temamos, quiere que nos gocemos. Y la buena voluntad de Dios es para nosotros. Es su buena voluntad para con nosotros. Su buena voluntad se manifestó en que la gracia y la verdad vinieron en la persona de Jesucristo. Amén. Así que cuando estés teniendo tus festividades, ya sea mañana en la noche o el mismo 25, separa un tiempo para que honres al Señor. Amén. Aleluya, para gozarse. Muchos dicen, es su cumpleaños. No, celebramos que vino. No es tanto para cantarle Happy Birthday a Jesús. No hay una cantidad de velas que tendrían que poner. No, no es eso. Celebra el hecho de que Él vino a establecer un pacto con nosotros. Un nuevo pacto. El cual Él en la cruz dijo, consumado es, terminado está. Él cumplió la ley por nosotros. No hay nada que te separe a ti de Dios. Él vino, dice ahí, a ejercer juicio y justicia. Juicio sobre el diablo, ya está juzgado, derrotado, y justicia para que tú seas establecido en la justicia de Dios, que no hay nada que te separa de Él, y que tú estás en una condición por haber creído en Cristo Jesús, una posición inmejorable con Él. No hay nada que tú puedas hacer que vaya a mejorar la posición que ya tú tienes con Él, porque todo es por gracia y Él lo hizo por nosotros. ¿Puedo oír un fuerte amén? Aleluya. Vamos a hacer una oración pequeña, rápidamente. Si nunca has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, tal vez eres una persona que te han invitado, un familiar, tal vez vienes a ver actuar a los niños, no sé por qué estás acá, pero estás acá. Y si aún no has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, déjame decirte que Él te ama, se interesa por ti y quiere obrar en tu vida. Y desde el punto de vista de Dios, de este Dios santo, tú ya eres una persona que está libre de cualquier culpa o condenación o pecado por lo que Jesús hizo por ti. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Amén. Así que vamos a hacer todos una oración juntos. Y si estás aquí por primera vez y quieres hacerla, invoca el nombre de Jesús, deja que Él venga a ser tu Señor y Salvador. Dios, reconozco mi necesidad de ti, por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor, te acepto como mi Salvador.
Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante te seguiré y serviré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.